Hola patriotas, bienvenidos a este nuevo encuentro de los Patriotas Furiosos. Estaba viendo unas declaraciones, queridos patriotas, de una especie de choque que se está produciendo entre la comunista antipatriota Pamela Giles, que en relación a algunas intervenciones y algunas acciones que ha tenido Beatriz Sánchez, dijo Pamela Giles lo siguiente, comillas: la gente no ganó nada, perdió ojos y vidas. Esto Pamela Giles le responde a Beatriz Sánchez por acuerdo para la nueva constitución. Luego de que la ex candidata presidencial publicara un mensaje en el que interpreta que el acuerdo al que llegó la oposición y el oficialismo en relación al mecanismo para generar una nueva constitución es algo que ganó la gente. Giles respondió que en realidad la gente no ha ganado nada y que lo que está ocurriendo es que unas cúpulas ilegítimas vuelven a traicionarlos para consagrar la impunidad de Piñera. Yo a veces trato de analizar, queridos patriotas, qué puede haber dentro de la cabeza de una persona como Pamela Giles. ¿Cuál será el diagnóstico psiquiátrico y psicológico de una persona como Pamela Giles que a simple vista está absolutamente mal de la cabeza? En esa cabeza que tiene Pamela Giles está llena de odio por esta patria, está llena de odio por este país, está llena de odio contra el mundo de los uniformados. Ella sigue viviendo como una añeja comunista de los años 70 al 73. Ella sigue encarnando a ese comunista que destruyó nuestro país durante el año 2010 del gobierno de la Unidad Popular, ¿no es así? Y actualmente ella dice que esto solamente consagra la impunidad de Sebastián Piñera. A ver, ¿de qué impunidad de Sebastián Piñera está hablando ella? Si Sebastián Piñera le ha hecho juego a la izquierda durante todo el gobierno, Sebastián Piñera no ha hecho nada que favorezca principalmente, por ejemplo, al mundo patriótico, al mundo conservador, al mundo nacionalista, al mundo de la derecha antigua de este país. No ha hecho nada. Y siempre en el fondo ha estado aplicando las políticas que son principalmente de corte social comunista. El hecho de haber cedido, por ejemplo, a las manifestaciones y haber llegado a esta especie de acuerdo que abre las puertas para una nueva constitución es prueba de ello. Entonces, Pamela Giles habla de que esto consagra la impunidad de Sebastián Piñera. A ver, ¿de qué impunidad? Ella quiere presentar a Sebastián Piñera como un gran violador de los derechos humanos, porque estos tipos socialistas, para existir, para seguir existiendo, necesitan de la figura de una especie de líder nacionalista perverso, que permitan que ellas hagan como un contrapunto. Entonces, como no hay ese líder, como Piñera en el fondo no es el torturador y el violador de derechos humanos al cual ellas quieren presentar para tener una especie de contrapunto para combatir, inventan simplemente. Entonces, esta mujer que es bastante enferma de la cabeza, quiere, está presentando este problema como que esto está consagrando la impunidad de Sebastián Piñera. Luego de que durante la noche de este jueves la mayor parte de la oposición lograra finalmente un acuerdo con el oficialismo para instaurar un mecanismo que pretende generar una nueva constitución, las interpretaciones a dicho acuerdo han expresado lo diverso de las opiniones en dicha materia. Un ejemplo de esto es la polémica en Twitter que protagonizaron la diputada del Partido Humanista, Pamela Giles, con la ex candidata presidencial del Frente Amplio, Beatriz Sánchez. Todo surgió cuando Sánchez publicó un mensaje en su cuenta en el que, si bien no celebraba el acuerdo, lo interpretaba como una ganada de la gente. Esto lo ganó la gente, dice. Eso decía Beatriz Sánchez. Gracias a cada persona que se movilizó, que saltó torniquetes, que hizo cabildos en pegas y barrios, dice el inicio del mensaje de Beatriz Sánchez. Acá hay que decirle a Beatriz Sánchez que acá nadie ganó. Acá el destruido fue Chile y es cosa de salir a las calles, de salir a las poblaciones y ver que Chile fue destruido. Y Chile fue destruido principalmente porque estas personas del mundo social comunista que pregonan la democracia, y todos sabemos que no son demócratas, no aceptan la democracia, no aceptan que principalmente, por ejemplo, y al fin de cuentas el que está allá en la moneda, pese a ser un gobierno incompetente, fue elegido democráticamente hace menos de 2 años por la gran mayoría, por el 54% de los votantes de este país. Eh,
Entonces Beatriz Sánchez también desconoce ese hecho. Sin embargo, sus palabras fueron criticadas por Pamela Giles, quien interpretó, por su parte, que la gente no ha ganado nada, sino que de hecho perdió ojos y vidas, son baleados y torturados, dice, mientras una cúpula ilegítima vuelven a traicionarlos para consagrar la impunidad de Piñera. Cuando nosotros vemos a personas como esta Pamela Giles, el odio que tienen adentro y que siguen manejando conceptos como el de tortura, como el de impunidad, sabemos que esta persona se quedó pegada allá en el pasado, se quedaron pegados en los comunistas de antaño y no entienden que el comunismo está cada día perdiendo más terreno en el mundo. Ahora pudimos ver como, por ejemplo, la tiranía comunista, que era en el fondo lo que tenía Evo Morales y que era una tiranía comunista, era una tiranía en cuanto a tráfico, era una tiranía en todo el sentido de la palabra, ¿no es así? Cayó. Y cayó porque la gente allá en Bolivia también se aburrió de esa tiranía comunista. Y está a punto de caer el tirano comunista de Maduro en Venezuela. Entonces Pamela Giles debe entender de una vez por todas que ese modelito que ella promueve y que se ampara en tratar de siempre ubicar un interlocutor que tenga que ver con algo así como violaciones de los derechos humanos, como tortura para poder seguir existiendo, pues en este país ya no existe. Porque el presidente que está allá en La Moneda, pese a ser un presidente negligente, fue elegido democráticamente y no ha torturado a nadie y no ha violado los derechos de esos manifestantes miserables que dice Pamela Giles. Porque de ser así, el presidente Sebastián Piñera simplemente le habría permitido que las fuerzas militares, en su legítimo deber constitucional, salieran a imponer el orden y impusieran el orden en la República rápidamente. Entonces, queridos patriotas, tenemos que reconocer, tenemos que aceptar que personas como esta, Pamela Giles, son personas absolutamente negativas para la sociedad y tienen que entenderlo también el mundo de la izquierda, tienen que entender todo el país, que Pamela Giles, junto a este grupo de comunistas añejos, son absolutamente perjudiciales para la grandeza de esta patria. Entonces ella dice como les decía anteriormente, dice, ¿qué ganamos? Dice, si acá se perdieron los ojos y la vida, son baleados y torturados. Se refiere al lumpen, a los anarquistas que andaban quemando todo el país, pero en ningún caso hace mención a todo lo que se destruyó en este país, a la quema de los metros. Entonces podemos, como les estaba diciendo, podemos llegar a la conclusión de que personas como Pamela Giles no solamente son ideológicamente torpes, nefastos y anclados en el pasado, son personas que no le sirven a la grandeza de este país y además intelectualmente son muy limitados. Porque ¿cómo es posible que se refiera solamente al hecho de que en el enfrentamiento que los anarquistas tuvieron con las fuerzas de seguridad hayan salido algunos de ellos lesionados? Siendo que ellos fueron los que entraron a un choque absolutamente agresivo contra las fuerzas de seguridad, desconociendo que las fuerzas de seguridad cuentan con un mandato constitucional para imponer el orden en la República. Y Pamela Giles en ningún caso hace mención, por ejemplo, a la quema de los metros, a la quema de las estaciones del metro, que dejaron a cientos, a miles, a millones de chilenos sin movilización, sin transporte público, que son a esas personas que supuestamente por las cuales ellos luchan, que son las personas más esforzadas de este país, las personas trabajadoras y las personas más humildes. Todas esas gentes quedaron sin metro, como he dicho en todos mis programas, pero Pamela Giles no hace ninguna mención al hecho de que los terroristas, de que los anarquistas quemaron las estaciones del metro. Tampoco hace ninguna mención a que el país quedó con una pérdida absoluta en cuanto a bienes públicos y privados, con una pérdida económica calculada en más de 3.000 millones de pesos, con supermercados saqueados, con bancos saqueados, con poblaciones enteramente abandonadas en cuanto al abastecimiento que pueden obtener en los supermercados, etcétera. Hay comunas que quedaron sin bancos, hay empresas pequeñas que perdieron todo su capital de trabajo, hay cientos y miles de chilenos que quedaron sin su fuente laboral. El país entra en una recesión económica, pero Pamela Giles no hace ninguna mención a eso. Ella quiere centrar el punto de discusión en que el presidente Sebastián Piñera obtuvo una impunidad con esto. Si acá no, acá
Los únicos que están obteniendo impunidad hasta este momento son los grupos anarcoterroristas que quemaron nuestro país, que destruyeron nuestro metro, que destruyeron los supermercados, que destruyeron la ciudad, que lo quemaron todo. Esos son los únicos que hasta el momento tienen impunidad. Pero hay grupos que se están dedicando a la investigación y todo esto va a ser descubierto. Y tanto esos grupos como los diputados, los senadores y los políticos que le prestaron un apoyo a esta gente van a ser descubiertos y tienen que ser sancionados, como debe ser sancionado un traidor de la patria.